Si la camioneta no se hubiera averiado esa mañana, nunca habría contestado el teléfono. Y nada de esto habría ocurrido. Mark Hollis vivía según la rutina. Se levantaba antes del amanecer, se ataba las botas de seguridad a las 6:15 y salía con su café negro en mano rumbo a la obra. Pero ese jueves fue distinto. Una de las camionetas del equipo no arrancó, así que Mark se quedó para encargarse de las reparaciones. Esa pequeña desviación lo llevó a la cocina justo cuando sonó el teléfono fijo, uno que apenas usaban y que parecía sacado de otra época. Estuvo a punto de no contestar, pero lo hizo. «Hola, hola, ¿el señor Hollis?», preguntó una voz joven, educada y profesional. «Él habla. Le llamo de Cedar Hollow Retreat. Solo queríamos confirmar, ¿sabe si la señora Hollis llegará hoy? Su reserva comenzaba ayer, pero no se ha presentado». Mark parpadeó. «Disculpe, ¿de dónde dice que llama?» «Cedar Hollow, en Birch Valley. Tenía una reserva para una conferencia ejecutiva organizada por North Point Escapes». El corazón de Mark golpeó con fuerza. «Ah, claro. Me pondré en contacto con ella. Gracias por llamar». Ella le dio las gracias y colgó. Mark permaneció ahí, con el zumbido del tono demarcado aún en el oído. Cedar Hollow, Birch Valley. A 2 horas al norte. Muy lejos de Ashford, donde Laura le había dicho que estaría. Ella le había dicho que asistía a una cumbre de liderazgo en un Marriott cerca de Ashford. Mark incluso la ayudó a empacar, suéteres doblados, la bolsa del portátil, un cargador extra. Le dio un beso a las 7 de la mañana y mencionó que quizás no tendría buena señal. Ahora, solo en la cocina, con el reloj de pared marcando los segundos demasiado fuerte, Mark no sintió sospecha. Aún no. 27 años de matrimonio dan una confianza que parece firme. Habían construido todo juntos, criado a Tyler, superado inviernos difíciles, incluso restaurado la casa con sus propias manos. Pero ese silencio pesaba más de lo habitual. Se sentó en la mesa, pasando los dedos por la veta de la madera mientras miraba al frente. Cuanto más pensaba, más le dolía el estómago. Ella no había respondido su mensaje de buenas noches. Se dijo a sí mismo que estaría cansada. Ya no estaba tan seguro. Encendió su portátil y escribió Cedar Hollow Retreat. Apareció una página elegante, vistas al lago, fogatas privadas, cabañas lujosas. No parecía un lugar para conferencias. Parecía un escape romántico. Sintió que el estómago se le revolvía. Abrió el correo de Laura, una cuenta cuyos accesos siempre habían compartido. Nunca antes había sentido la necesidad de revisar. Pero ahora, sí. Ahí estaba, confirmación de North Point Escapes. Asunto, gracias por reservar en Cedar Hollow. Hizo clic. 2 huéspedes. Una suite con cama king. 3 noches. Mark se quedó inmóvil. No gritó. No lloró. Solo respiró como un carpintero que inspecciona una viga, con calma, sin apuros. Luego abrió una nueva pestaña. Escribió, cámara oculta habitación hotel. Ella no iba a volver todavía. Y él ya tenía un plan. Mark no fue a trabajar ese jueves. En su lugar, llamó al capataz del equipo y dijo que había un asunto familiar que debía atender. El capataz no hizo preguntas. Nunca lo hacían. Mark no era de los que ponían excusas, y cuando decía que algo personal surgía, la gente respetaba ese límite. A media mañana, se encontraba sentado en su camioneta, frente a Toolsmart Supply, observando el ir y venir del mundo con un café de gasolinera enfriándose en la mano. El sabor era horrible, quemado y amargo, pero igual lo bebió. Le daba algo que hacer con las manos. Fue entonces cuando empezaron a apilarse los pensamientos. Lentos al principio. Luego más rápido. Los pendientes que no reconocía. La botella de Pinot Noir abierta sin motivo. La forma en que Laura solía hablar con entusiasmo sobre el trabajo, y luego dejó de hacerlo. Un perfume nuevo, más caro que de costumbre. Esa risa desconocida cuando llegaba un mensaje. Todo había estado allí. No de forma ruidosa. No obvia. Solo, cambios sutiles. Cambios que Mark ignoró. Se decía a sí mismo que le daba espacio. Que confiar era no vigilar, no espiar. Pero ahora entendía. Ese espacio que le dio se convirtió en el escondite de las mentiras. Recordó aquel fin de semana de spa, a finales de octubre. Ella había dicho que era un viaje con amigas. Cuando volvió, había un cargo por mariscos en su tarjeta conjunta, de Seabrook, donde ninguna de sus amigas vivía.
Una semana después, flores llegaron a su oficina. Le dijo que eran de un cliente agradecido. Mark lo creyó. Al menos, quiso hacerlo. Ese día en el estacionamiento, sacó su cuaderno amarillo, el mismo que usaba para hacer planos, y comenzó a escribir. Escribió cada fecha en que Laura dijo estar fuera. Las cruzó con el calendario. Comparó con los recibos de hoteles, restaurantes y estaciones de servicio. Poco a poco, la verdad fue formando una línea de tiempo. Y lo que reveló le hizo sentir como si el pecho se le hubiera hundido. Mark no sentía ira. Aún no. Lo que sentía era más frío, más claro, una especie de calma concentrada. Esa noche, pasó por una tienda de tecnología en la periferia de Birch Creek. Un adolescente detrás del mostrador levantó la vista con los auriculares colgando del cuello. ¿Venden cámaras ocultas?, preguntó Mark. El chico sonrió. ¿Cómo para seguridad en casa? Más bien, para viajes. Necesito algo pequeño, discreto. Sí, tenemos algunas, respondió el chico. Sacó varias opciones, una con forma de cargador USB, otra en forma de bolígrafo y una escondida en un neceser de viaje. Mark señaló la última. Esa. Ella no lo notará. Tiene activación por movimiento. Incluye audio, dijo el chico. ¿Quiere que le instale la app para ver el video en remoto? Mark asintió. Hazlo. Espero. 15 minutos después, salió de la tienda con la bolsa en el asiento del copiloto y un silencio más denso que cuando había entrado. La cena esa noche fue un salteado con demasiada salsa de soja y verduras congeladas. Max, el viejo labrador, se sentó a sus pies, mirando la silla vacía frente a él. Está trabajando, le dijo Mark al perro. Max parpadeó, lento y sabio. Después de cenar, Mark volvió a la mesa y abrió su cuaderno. Las páginas ya estaban llenas de tinta, filas de notas, recibos y observaciones cortas. Pasó a una hoja nueva. En la parte superior escribió, Cabaña 7, vista al lago. Hizo una lista debajo. Empacar bolsa de viaje, teléfono alterno, equipo de cámara, plan de ruta, nombre alternativo, dejar celular en casa, contactar abogado, hipotético. Miró la lista hasta que las líneas se le difuminaron. Esto no se trataba de venganza. Aún no. Ni siquiera de atraparla en la cama. Se trataba de certeza. Certeza de que no se estaba volviendo loco. Certeza de que no fue un desliz, sino algo deliberado. Y una vez que tuviera esa certeza, una vez que la verdad estuviera en video, entonces decidiría qué hacer. El viernes llegó más frío de lo esperado. Un viento cruzaba Birch Valley como si tuviera algo que decir. Mark terminó de empacar al mediodía, solo una bolsa de lona negra con lo necesario, jeans, un suéter extra, su kit de afeitar, la bolsa de la cámara, el teléfono alterno y el cuaderno que ahora parecía más un archivo de investigación personal que otra cosa. Dejó su teléfono habitual sobre la encimera de la cocina, junto a una taza de café a medio beber y una nota doblada para Taylor, por si acaso. Nada dramático. Solo una línea, salí un momento. Vuelvo pronto. No te preocupes. Max lo miraba con esos ojos grandes y pesados, como si ya supiera que algo estaba cambiando. Mark se arrodilló junto a él y le acarició detrás de las orejas. Quédate cerca, amigo, dijo en voz baja. Ya regreso. Y entonces, se fue. El camino hacia el norte fue largo, silencioso y cargado con esa clase de tensión que se siente justo bajo la piel. Marzo en Oregon tenía una personalidad extraña, cielos despejados y mañanas heladas, carreteras mojadas y brisas secas. Tardó más de 2 horas en llegar al borde de Birch Valley, donde los pinos crecían más densos y el mundo se volvía más callado. Se detuvo en una gasolinera a las afueras de un lugar llamado Oak Hollow. Allí, en un baño polvoriento, se cambió a ropa oscura y guardó su anillo de bodas en la billetera. No por vergüenza, sino porque no quería que ninguna parte de este viaje estuviera ligada al hombre que solía ser. De vuelta en la camioneta, revisó el equipo una vez más. Totalmente cargado. Prueba de grabación completada. La pequeña lente estaba oculta detrás de una costura en la malla del neceser. Por fuera, parecía algo que Laura misma habría empacado, simple, azul, sin destacar. Condujo la parte final del trayecto con cuidado. El camino de grava que llevaba a Cedar Hollow apenas estaba señalizado, una cerca de madera, un cartel desgastado por el tiempo y una entrada que se perdía entre árboles altísimos.
Mark estacionó a medio kilómetro de la entrada principal, a un costado del camino de servicio, y se colgó la bolsa de la cámara al hombro. Parecía un viajero solitario más, quizás alguien buscando despejar la mente, escapar del ruido. Nadie lo detuvo. Nadie preguntó. Cedar Hollow parecía sacado de una postal. Rodeado de altos pinos y al borde de un lago que brillaba con el viento, el retiro era tranquilo, limpio y demasiado romántico como para albergar una conferencia corporativa. Pasó frente a la recepción y asintió a la mujer detrás del mostrador, una cara familiar de la llamada telefónica. Ella le devolvió una media sonrisa, sin reconocer su voz. Él no se detuvo. Siguió caminando por el sendero del lago. Las cabañas estaban bien separadas, diseñadas para ofrecer privacidad. La cabaña 7 se encontraba más allá, al borde del bosque, antes de que el sendero se curvase. Sin vecinos. Solo árboles, agua y silencio. Mark encontró un sendero lateral desde donde podía observar sin ser visto. Se ocultó entre las ramas, levantó sus binoculares. Nada aún. Hasta que, a las 8:14, se abrió la puerta. Allí estaba. Laura. Salió con una bata blanca, taza de café en mano, el cabello suelto y los hombros relajados. Parecía de vacaciones. Feliz. Descansada. Y luego apareció él. Mark no lo reconocía, pero no hacía falta. 40 y pocos años. Hombros anchos, confianza arrogante y una manera de tocarla como si lo hiciera todos los días. Besó su hombro. Ella se inclinó hacia él. Mark no sintió ira. Sintió certeza. Esa era la verdad. Toda. Justo ante sus ojos. Confirmada. Nada de conjeturas, nada de paranoia. Ellos se quedaron en el porche un rato. Rieron, se tomaron fotos, se tomaron de la mano. Cuando por fin volvieron al interior, Mark anotó la hora, revisó el camino y se movió. Rodeó el lago por la parte trasera de la cabaña. La puerta trasera no estaba cerrada con llave. Entró sin hacer ruido. Lo primero que sintió fue el aroma. Su perfume mezclado con otra colonia. Platos en el fregadero. Una botella de vino sobre la encimera. Ropa sobre el respaldo de una silla. No tocó nada. En el baño, encontró el lugar perfecto. Abrió el neceser, activó la cámara y lo colocó junto a su cepillo de cabello y su estuche de maquillaje. La diminuta lente capturaba todo. Y entonces se fue. De vuelta entre los árboles. Silencioso. Tranquilo. Como si nunca hubiera estado allí. Cuando Mark regresó al motel junto a la carretera ese viernes por la tarde, el sol ya se había escondido detrás de los árboles. La habitación 214 daba al lote trasero y a una cerca de madera hundida. Sin vista, sin lujos, solo anonimato. Y eso era exactamente lo que Mark buscaba. Cerró la puerta detrás de sí, dejó su bolsa sobre la cama que crujía y se sentó con fuerza. Su pulso era constante, pero sus músculos dolían de tanta tensión. Horas en silencio hacen eso con un hombre. El teléfono alterno vibró en su bolsillo. Una notificación. Nueva grabación subida. Sostuvo la pantalla como si fuera a romperse. Luego tocó la alerta. El video mostraba a Laura y al hombre regresando a la cabaña 7. Ella reía al abrir la puerta, dejando una bolsa de papel que parecía comida para llevar. Él la tomó por la cintura. Ella no se apartó. La calidad era nítida. El audio claro. Mark no miró mucho. No lo necesitaba. Solo lo suficiente para confirmar lo que ya había visto con sus propios ojos. Esto no era un desliz impulsivo. No era una noche de copas. Era comodidad, familiaridad, rutina. Cocinaban juntos. Ella bailaba descalza al ritmo de una canción que sonaba por los altavoces de la cabaña. Él la grababa girando con ese suéter verde, ese mismo que Mark recordaba que ella había dicho que ya no le quedaba bien. Lo usaba para otro. El hombre le besó la frente como si eso fuera algo cotidiano. Mark pausó el video. Exhaló despacio, mirando el cuadro congelado, su sonrisa a medio reír, ojos cerrados, cabeza inclinada hacia una vida en la que él ya no existía. No le dieron ganas de gritar. Le dieron ganas de desaparecer. Pero no aún. Aún quedaba trabajo por hacer. Pasó la siguiente hora organizando archivos. Descargó todo desde la copia en la nube de la cámara a una unidad oculta. Comparó más registros de la tarjeta de crédito compartida. Rastros de entregas de flores. Reservas de hoteles. El patrón era claro. Constante. Planeado. Deliberado. Ella no solo mintió.
Construyó una segunda vida. Abrió su cuaderno y pasó a una página limpia. En la parte superior escribió: legal, bienes, documentos, cronología. Anotó los documentos que necesitaría para una separación limpia, seguros, fondos de retiro, títulos de propiedad. Ya había hablado con una amiga, Lisa Hendricks, abogada de familia, que le debía un favor. Ella no preguntó nada cuando Mark llamó la primera vez. Solo dijo que lo esperaba cuando estuviera listo. Y Mark estaba por llegar a ese punto. No sorprendería a Laura con gritos. Ese no era su estilo. En cambio, se prepararía. En silencio. A fondo. Como cuando construyó su primera casa, medido, ladrillo por ladrillo. A las 10:42 de la noche, llegó otro clip. Laura y el hombre en el sofá. Ella acurrucada contra él, con una copa de vino. Él le besaba la mano. Ella sonreía como si no existiera otro mundo. Mark cerró la aplicación. Suficiente por hoy. Se levantó y miró a su alrededor. Cuadros torcidos. Una colcha delgada. Paredes que repetían cada sonido. Pero en ese momento, Mark volvió a sentir control. No se había derrumbado. No suplicó. No gritó. Había reunido la verdad. Y la verdad no dejaba dudas. Mañana, ella volvería a casa y no encontraría rastro del hombre al que le mintió. Pero antes de eso, Mark aún tenía una última jugada por hacer. Para el domingo por la mañana, todo lo que Mark había construido durante 27 años estaba empacado o guardado. Había trasladado todos los documentos importantes, certificados de nacimiento, declaraciones de impuestos, pólizas de seguro, a una pequeña unidad de almacenamiento alquilada a nombre de Joel Atkins, su amigo de toda la vida. Incluso los papeles del veterinario de Max estaban archivados en una carpeta rotulada. No se trataba de borrar a Laura. Se trataba de prepararse para una vida sin ella. Esa mañana, Mark se quedó de pie en el centro de la cocina, taza de café en mano, mirando el calendario de pared. Aún estaban allí las anotaciones de Laura en tinta morada: reunión de equipo, recoger la tintorería, yoga con Tina. Una vida que, sobre el papel, parecía normal, confiable. Mark arrancó la página. Para las 10 de la mañana, todo estaba listo. Recorrió la casa una última vez, habitación por habitación, como si estuviera despidiéndose de un capítulo en lugar de un edificio. El dormitorio parecía ahora una habitación de hotel, impersonal, desprovisto de emoción. Su lado del armario estaba vacío. El frasco de perfume de ella seguía sobre la cómoda. No lo movió. Sobre el lavabo del baño, dejó su anillo de bodas junto al perfume. Y al lado, una nota escrita a mano. Revisa el cajón superior. Dentro, una memoria USB. Contenía las grabaciones de la cabaña 7. Nada explícito. Solo lo necesario para mostrar la verdad. Lo suficiente para disipar cualquier duda. A las 11:42 de la mañana, su auto se estacionó en la entrada. Mark no miró por la ventana. No se escondió. Ya no estaba allí. Estaba 2 pueblos más allá, en una pequeña cafetería de Pan Run, tomando café y viendo un partido de béisbol con el volumen apagado. Se imaginó a Laura entrando a la casa, llamando su nombre con ese tono alegre que usaba cuando sabía que se había ausentado demasiado. La imaginó caminando por el pasillo, con la confusión creciendo al ver los zapatos faltantes, el escritorio vacío, el perchero sin su chaqueta. Luego llegaría al dormitorio. Vería la nota. Y la memoria USB. Mark no sonrió, pero sintió algo parecido a la paz. A las 12:12 del mediodía, llegó el primer mensaje al teléfono alterno. Laura, ¿dónde estás? ¿Qué es esto? Mark no respondió. A las 12:28. Laura, tenemos que hablar. Por favor. No sé qué crees que viste, pero no es lo que parece. Las palabras sonaban a cliché. Como alguien tratando de retroceder un momento ya grabado en piedra. La imaginó caminando de un lado a otro por el pasillo, llamando a amigos, borrando mensajes. Intentando controlar el daño. A la 1:03 de la tarde, cambió el tono. Laura, no tenías derecho a grabarme. Esto es una locura. Estás actuando como un loco. Y ahí estaba. El giro. De culpa a acusación. Una clásica distracción. Aún así, Mark guardó silencio. Al final de la tarde, los mensajes se volvieron desesperados, desordenados. Un buzón de voz. 5 textos. Un párrafo largo tratando de explicar un momento de debilidad,
como todo se complicó, como nunca quiso hacerle daño. A las 4:52 de la tarde, escribió lo que él ya sabía que vendría. Laura. Mark, cometí un error. No lo siento. No asumo mi responsabilidad. Solo un error. Como si hubiera derramado algo. Un desliz momentáneo. Pero para Mark, era más que eso. Fue calculado, repetido, planificado. Y no solo le rompió el corazón, insultó todo lo que habían construido. Cerró el teléfono, lo puso boca abajo sobre la mesa y volvió su atención al juego. Un niño conectó un triple. El público en la TV aplaudía en silencio. Esa noche, Mark condujo hasta la cabaña de Joel Atkins, en las afueras de Granite Hill. Joel había dejado la llave bajo una maceta, como prometió. El refrigerador estaba lleno con huevos, pan, fiambre y una cerveza artesanal local. Mark no dijo mucho cuando le escribió días antes. Solo, necesito un lugar por unos días. ¿Me debes una? Joel respondió, la llave es tuya. El refri está lleno. La cabaña era silenciosa. Simple. Una chimenea, suelos de pino. Sin fotos. Sin recuerdos. Esa noche, Mark salió al porche y miró las estrellas entre las nubes. Recordó una acampada de los primeros años, cuando él y Laura dormían en una tienda de segunda mano y compartían chocolate caliente de un termo. Ella dijo algo que nunca olvidó. Pase lo que pase, no me mientas. Puedo con todo, menos con una mentira. Ahora, esa frase le sonaba hueca. Irónica. Se quedó allí un rato, los brazos cruzados contra el frío, hasta que se apagó la última luz del día. Luego apagó la luz del porche, cerró la puerta con llave, y se fue a dormir. Mañana llamaría a Lisa. Y para el martes, comenzaría el verdadero trabajo. El lunes por la mañana amaneció claro y frío. Mark estaba sentado en la mesa de la cocina de la cabaña de Joel en Granite Hill, con una taza humeante de café en una mano y una carpeta rotulada Separación Hallis en la otra. A las 8:30 de la mañana, ya estaba estacionado frente a la oficina legal de Lisa Hendricks. No dudó. Caminó directo, con la cabeza en alto y los papeles bajo el brazo. Lisa lo recibió con un apretón de manos firme y una mirada que decía que ya sabía, quizás no los detalles, pero sí el peso que traía consigo su llamada. Se sentaron en su oficina silenciosa, rodeados de madera pulida, arte sobrio y el tic-tac de un reloj de pared que sonaba más fuerte de lo normal. Vamos a revisar esto juntos, dijo ella, sacando un bloc de notas legal amarillo. Mark le entregó la memoria USB. Es la única copia que guardé. Lo que contiene, lo confirma todo. Lisa no se inmutó. Solo asintió y la guardó en un cajón. ¿Qué esperas conseguir con esto? Preguntó ella. Paz, dijo Mark. Pero legalmente, la casa, mi jubilación. Y que nuestro hijo no quede atrapado en esto. Lisa escribió rápido. Estás en una posición fuerte. Oregon es un estado sin culpa, pero esta documentación fortalece tu caso, especialmente en la división de bienes. Mark se inclinó hacia adelante. Ella puede pelear. Lo intentará, dijo Lisa. Pero no va a ganar. No con esto. Mark asintió una sola vez. Eso era todo lo que necesitaba oír. El resto de la mañana fue un torbellino de firmas y documentos engrapados. Para el mediodía, los papeles estaban oficialmente presentados. El proceso había comenzado. Mark no se sintió victorioso. No tenía nada que celebrar. Si acaso, fue como firmar la última línea de una casa que pasó años construyendo, solo para verla vendida a un extraño. Esa tarde, volvió brevemente a casa. Max lo recibió con un ladrido y la cola golpeando el suelo como un tambor. Mark se agachó y le acarició la cabeza. Ya casi, amigo. Pasó por la casa con rapidez, revisando todo. La memoria USB ya no estaba, Laura la había encontrado. Pero los muebles seguían en su lugar. Sin señales de drama. Ningún vidrio roto. Ninguna foto rasgada. Ella estaba en silencio ahora. Esa era su táctica. Mark revisó el sistema inteligente desde su celular. Cámaras activas. Puerta principal cerrada. Ningún rastro de que ella hubiera vuelto. Empacó las últimas cosas, herramientas, un pequeño álbum de la graduación de Taylor, una Polaroid vieja con Max en un campamento, y se fue de nuevo. Esta vez, no miró atrás. Para el martes por la mañana, los mensajes de Laura ya habían cambiado de tono. Laura, tenemos que hablar de la casa. Esto no es justo. Laura,
Estás haciendo esto más difícil de lo necesario. Laura, por favor no pongas a Taylor en mi contra. Él merece saber la verdad. Pero Mark ya le había dado a Taylor la verdad, o al menos, la parte que importaba. Nunca le mostró los videos. Nunca compartió los detalles completos. Solo le dijo, tu mamá y yo vamos a separarnos. Tengo mis razones, y creo que me conoces lo suficiente para confiar en ellas. Tyler asintió. En silencio. Dolido. Pero no confundido. Solo quisiera que ella lo hubiera dicho, le dijo a Mark. Sí, respondió Mark. Yo también. El miércoles, Mark finalizó la cuenta fiduciaria. Todos sus ahorros para la jubilación, opciones de acciones y activos restantes fueron trasladados a ella, con Taylor como único beneficiario. Esa noche, abrió una cuenta de correo privada y envió una invitación. No a Laura. A sus amigas, conocidos en común, incluso compañeras de trabajo. El asunto decía, reunión de primavera, Mark and Laura, Cedar Hollow. Fijó la fecha para una semana después. Reservó la misma cabaña, sin mención de divorcio. Solo una invitación alegre con comida, bebidas y una breve presentación para agradecer a quienes los apoyaron. Y entonces, esperó. Para la mañana del sábado, el cielo sobre Cedar Hollow estaba despejado, azul como el vidrio, el lago en calma, aves cruzando el aire sobre la superficie. Era el tipo de mañana que pedía alegría. Mark agradeció la ironía. Llegó al retiro poco después de las 10 de la mañana. El personal en la recepción lo saludó con una sonrisa cálida cuando hizo el check-in. ¿Tan pronto de regreso?, preguntó una de ellas. Mark asintió. Esta vez, una celebración como corresponde. Le entregaron la llave de la cabaña 7 sin dudar. Nada había cambiado. Las mismas escaleras de piedra. La misma terraza de madera. La misma vista del lago perfectamente enmarcada a través de la puerta de vidrio. Mark se quedó en el centro de la habitación un momento, con el leve aroma a lavanda aún en el aire. El mismo que Laura solía usar. No dejó que le afectara. Desempacó rápido, comida, bebidas, platos de papel, vasos, un altavoz y un pequeño sobreetiquetado como presentación. Lo dejó junto al televisor. A las 11:30 de la mañana, los invitados comenzaron a llegar. Primero su hermano Joel y su esposa Mónica. Luego algunos compañeros de trabajo de Laura, Tina, Rob y Elisa. Todos con rostros confundidos, cargando vino o pequeños regalos, sin saber muy bien qué tipo de evento era este. Luego llegó Taylor. Hola, papá, dijo al bajar del auto. No esperaba una fiesta así. Yo tampoco, respondió Mark. Se abrazaron. Breve. Significativo. La presencia de Taylor lo era todo. A las 12:04 del mediodía, llegó Laura. Bajó del auto con un vestido beige y gafas de sol grandes. Su mandíbula se tensó al ver a los demás en el porche. Su expresión titubeó, entre la confusión y el miedo. Se acercó despacio. Mark, ¿qué es esto? Mark no respondió. Aún no. La condujo al interior, donde los demás charlaban con sonrisas tensas. Sonaban botellas, el olor de papas fritas flotaba junto a una música suave. Parecía una reunión de viejos amigos. A las 12:15, Mark golpeó suavemente una copa con una cuchara. Gracias a todos por venir, dijo con calma. Quería tomar un momento para agradecerles por ser parte de nuestras vidas todos estos años. Y pensé que sería lindo compartir un recuerdo de nuestro fin de semana pasado. Un pequeño obsequio. Los ojos de Laura se agrandaron. Su boca se abrió, pero no emitió sonido. Mark se acercó al televisor, insertó la memoria llamada Recuerdos del fin de semana y presionó play. La sala enmudeció. El video comenzó. Allí estaba Laura, en esa misma cabaña, riendo, bailando descalza con el suéter verde, sirviendo vino, acurrucada en el sofá. Y allí él, su amante, besándole la mano, susurrándole al oído, abrazándola como si nadie más existiera. Excepto que alguien sí existía. El primer suspiro fue de Tina. Luego, silencio. Y luego Laura. Mark, dijo ella, con la voz temblorosa. Pero el video siguió. Tyler parecía en shock. Giró hacia su madre, con la mirada dura y confundida. Laura intentó hablar. Esto no debía. Mark levantó una mano. Sin mentiras. No hoy. Apagó el televisor. Todos la miraban. Ella recorrió la sala con la mirada, y lo entendió. Cada persona que creyó conocerla, ahora la veía con otros ojos.
Nadie la defendía. Nadie sonreía. Mark avanzó y le entregó un sobre. ¿Qué es esto?, preguntó ella, con la voz débil. Papeles de divorcio, dijo él. Ya están presentados. Ella los miró como si fueran ceniza. Las manos le temblaban. Tyler, dijo con un hilo de voz, desesperada. Por favor. Pero Tyler dio un paso atrás. Su voz era baja, pero firme. No solo le mentiste a papá, dijo. Nos mentiste a todos. Ese fue el golpe final. Laura quedó inmóvil, con los papeles en la mano, mientras su reputación se desmoronaba lentamente a su alrededor. Mark no gritó. No explicó. Simplemente giró, abrió la puerta principal y salió al aire fresco de la primavera. Dentro de la cabaña, nadie se movió. Afuera, Mark sintió la luz del sol en el rostro, y algo parecido a la libertad. Las consecuencias comenzaron en silencio. Para el lunes, la noticia ya había recorrido su camino. No por redes sociales ni escándalos virales, sino por susurros. Por miradas que se alargaban cuando Laura entraba a una habitación. Por llamadas que no se devolvían. Por el silencio. Mark no publicó nada. No lo necesitó. La verdad tiene forma de filtrarse por las grietas más pequeñas. Especialmente cuando viene acompañada de video y testigos, amigos, familiares, compañeros de trabajo. Ese día recibió algunos mensajes de personas que no había oído en años. Me enteré. Solo quería decirte, lo manejaste con dignidad. Tuvo que costarte. Cualquiera habría perdido la cabeza. Tú no. Ella tuvo suerte de que fueras tú, y no alguien con sed de venganza. Mark no respondió a la mayoría. Agradecía las palabras, pero nada de esto le sabía a victoria. Se sentía más bien como salir de una casa en llamas con apenas lo suficiente en las manos para empezar de nuevo. Permaneció en la cabaña de Joe casi toda esa semana. Max a su lado, noches silenciosas o con música suave saliendo de una radio vieja. Durante el día, Mark comenzó a hacer arreglos. El banco, la oficina postal, transferencias de título. Se movía como un hombre que reconstruye, no desde la rabia, sino desde la claridad. El jueves, Rod, el amigo con la pequeña empresa de mudanzas, llamó para confirmar la recogida final. Laura había pedido pasar a recoger sus cosas. Mark se aseguró de no estar. Yo me encargo, dijo Rod. No dejaré que se lleve nada que no sea suyo. Ya lo hizo, respondió Mark, mucho antes del camión de mudanza. Cuando Rod devolvió la llave, le contó que Laura no habló mucho. Solo caminó por la casa en silencio. Que se quedó parada mucho rato en el dormitorio. Susurró algo, dijo Rod. Me pareció que dijo, de verdad se fue. Mark no respondió. Ya no quedaba nada que decir. Para el viernes, sus pertenencias se habían ido. Así, la casa se sintió nueva. No vacía, limpia. Ese fin de semana, Tyler pasó por allí. Se sentaron en el porche trasero en sillas plegables, cerveza en mano, Max acurrucado a sus pies. ¿Estás bien, papá?, preguntó Tyler. Mark asintió. Voy camino a eso. Nunca lo vi venir, dijo Tyler. Pensé que ella era, ya sabes, firme. Estable. Lo fue, respondió Mark, hasta que dejó de serlo. Se quedaron en silencio un rato, mirando las aves entre los árboles, el viento agitando el viejo roble en la esquina del patio. ¿Crees que se arrepiente?, preguntó Tyler finalmente. Creo que se arrepiente de que la hayan descubierto, dijo Mark, pero el arrepentimiento y la culpa no son lo mismo. Tyler asintió lentamente. Antes de irse, Tyler lo abrazó con fuerza. No solo me enseñaste a construir cosas, le dijo, me enseñaste cómo terminar las cosas con dignidad. Después de que se fue, Mark se quedó en la sala mirando a su alrededor. Por primera vez, el silencio no se sentía como un recordatorio. Se sentía como compañía. Ya no había preguntas pendientes. Ya no había que fingir. Laura no volvió a intentar verlo. Mandó algunos correos más, uno largo titulado Cierre, que Mark archivó sin abrir. También intentó visitar a Tyler. Eso no salió bien. Tyler lo llamó después. Dijo que necesitaba explicar. Yo le dije, ya lo hiciste, mamá. Una y otra vez. Y cada vez fue una mentira. Mark escuchó. Con el corazón pesado, pero lleno de orgullo. Me preguntó si algún día la perdonaría, dijo Tyler. Le dije que tal vez. Pero no ahora. No todavía. Mark no presionó. Solo dijo, sabrás cuándo es el momento. Y lo decía en serio. 6 meses después,
La casa ya no resonaba con lo que alguna vez fue. Mark se quedó con ella. No porque quisiera aferrarse al pasado, sino porque era su base. Su trabajo estaba en cada rincón, desde la terraza que construyó con sus propias manos, hasta los estantes del pasillo, y el banco de trabajo en el garaje que aún olía levemente a pino y a serrín. Laura intentó luchar por ella al principio, alegando inversión emocional, años compartidos, incluso valor sentimental. Lisa lo resolvió sin dificultad. Deja que los papeles hablen, dijo ella. Y hablaron. Mark se quedó con la casa, la jubilación, sus herramientas y una clase de silencio que ya no dolía. Cambió las cerraduras el mismo día en que se firmaron los papeles finales. Pintó de nuevo el dormitorio. Compró un colchón nuevo. Donó las sábanas antiguas. Cada mueble que le recordaba el nosotros pasó a ser parte de la historia de otro. La casa ahora se sentía más liviana. En la ausencia de Laura, redescubrió partes de sí mismo que habían quedado relegadas. Pasaba las tardes restaurando muebles con madera recuperada, haciendo mesas de café y sillas que a veces donaba, a veces vendía. Sus manos, callosas y seguras, sabían qué hacer. Construir cosas le daba paz. Una paz que se gana. Max, ya más canoso, lo seguía de habitación en habitación, con la cola moviéndose lenta pero constante. Tyler lo visitaba con frecuencia. Su vínculo se había hecho más fuerte. Ya no hablaban mucho del divorcio, no hacía falta. Estaba entendido. Algunas heridas no necesitan abrirse de nuevo cuando ya han cicatrizado bien. Una tarde de octubre, Mark recibió una carta por correo. Sin remitente, pero con una caligrafía inconfundible. Era de Laura. Dentro, decía: espero que algún día puedas perdonarme, no por lo que hice, sino por en quien me convertí. No había súplica, ni seguimiento. Solo esa línea. Mark dobló la carta con cuidado y la guardó en el cajón inferior de su archivador. No necesitaba perdonarla, no para seguir adelante, no para sentirse completo otra vez. Algunas lecciones no vienen con disculpas. Pasaron las semanas. Cayeron las hojas. El aire se volvió fresco. Una mañana, mientras compraba tornillos en una ferretería de un pueblo cercano, Mark se cruzó con alguien inesperado. Su nombre era Rená. Administraba la tienda. Usaba camisas de franela y botas, olía levemente a cedro, y tenía una agudeza que lo hacía reír sin esfuerzo. No hacía demasiadas preguntas al principio, y eso le gustaba. Un día, ella le dijo: tienes cara de alguien que cargó mucho peso por mucho tiempo, y que un día decidió soltarlo. Mark sonrió. Algo así. Comenzaron a verse para tomar café. Luego, a dar paseos. Caminatas tranquilas. Ella no llenaba el silencio con palabras. Solo sabía estar. Él le contó su historia eventualmente, no de golpe, sino por partes. Ella no se inmutó. Bueno, dijo una tarde, recostándose en su silla, supongo que eso significa que sabes reconstruir las cosas. Incluso cuando han sido derribadas. Él asintió. Y, así, dejó de ser el hombre que fue abandonado. Se convirtió en el hombre que se mantuvo en pie.